México, cuna de grandes leyendas del boxeo, está lista para recibir el 2025 con un equipo de campeones que sigue dejando huella en el ring. Cada uno de estos guerreros no solo ha conquistado títulos, sino que ha defendido el orgullo mexicano. Hoy te presentamos a los boxeadores que comenzarán el año como campeones mundiales, al más alto nivel del boxeo mundial. Saúl Canelo Álvarez es uno de los máximos exponentes del boxeo mexicano y continuará su reinado en la división supermediana en 2025. Originario de Guadalajara, Jalisco y con 34 años de edad, Canelo ostenta un impresionante récord profesional de 62 victorias, 2 derrotas y 2 empates, con 39 triunfos por nocaut. Desde diciembre de 2019, tras derrotar a Callum Smith, ha sido el campeón mundial supermediano y posteriormente unificó los títulos de la categoría. Durante 2024 defendió exitosamente sus títulos con 2 victorias notables. En mayo venció por decisión unánime a Jaime Munguía y en septiembre repitió la hazaña frente a Edgar Berlanga. Su legado sigue creciendo, dejando claro que es una de las figuras más dominantes del boxeo actual. Rey Vargas, nacido en Otumba, Estado de México, a sus 32 años, se mantiene como campeón en receso del CMB en la división pluma debido a una lesión. Con un récord de 36 victorias, una derrota y un empate, con 22 knockouts, Rey logró coronarse el 9 de julio de 2022 tras vencer a Mark Magsayo. En 2024, defendió su título con un empate contra Nick Ball el 8 de marzo, un resultado que le permitió retener su cinturón. Aunque su actividad ha estado limitada por su lesión, Vargas sigue siendo un referente del boxeo mexicano. Emanuel Vaquero Navarrete, originario de la Ciudad de México, es el campeón mundial superpluma de la OMB. A sus 28 años, Navarrete presume un récord de 39 victorias, 2 derrotas y un empate, con 31 triunfos por nocaut. Su reinado en la división comenzó el 3 de febrero de 2023, cuando venció a Liam Wilson. En 2024, intentó extender su legado al retar al campeón ligero de la OMB, Denis Berinchik, pero sufrió una derrota el 18 de mayo. Sin embargo, volvió con fuerza el 7 de diciembre, defendiendo su título superpluma al derrotar a Oscar Valdez en una emocionante revancha que terminó con un knockout en el 6º asalto, reafirmando su dominio en la categoría. Rafael Espinosa, conocido como Divino, representa a Guadalajara como campeón mundial pluma de la OMB. A sus 30 años, mantiene un récord invicto de 26 victorias, 22 de ellas por nocaut. Su reinado comenzó el 9 de diciembre de 2023, cuando derrotó al cubano Robeisy Ramírez. En 2024, Espinosa consolidó su lugar como campeón al noquear a Sergio Chirino Sánchez en 4 rounds el 21 de junio. Y posteriormente enfrentarse nuevamente a Ramírez el 7 de diciembre, logrando otra victoria por nocaut en el 6º asalto. Espinosa continúa demostrando su poderío y calidad en la división pluma. José Valenzuela, oriundo de Los Mochis, Sinaloa, sorprendió al mundo del boxeo al coronarse campeón superligero de la AMB el 3 de agosto de 2024. A sus 25 años, con un récord de 14 victorias, 2 derrotas y 9 knockouts, dio la campanada al destronar al Pitbull Cruz en un enfrentamiento que dejó a todos boquiabiertos. Este logro marca un gran paso en su carrera, posicionándolo como uno de los jóvenes talentos mexicanos con mayor proyección. Gilberto Zurdo Ramírez, nacido en Mazatlán, Sinaloa, sigue escribiendo su historia como uno de los grandes del boxeo mexicano. A sus 32 años, ostenta un récord de 47 victorias, una derrota y 30 knockouts. En 2024 hizo historia en la división crucero, al coronarse campeón de la AMB y la OMB. Primero al derrotar a Arsen Goulamirian el 30 de marzo por decisión unánime. Más tarde, el 16 de noviembre, unificó títulos al vencer al británico Chris Billam-Smith, también por decisión unánime. Con su técnica y poder, el zurdo continúa demostrando su calidad en las categorías más altas del boxeo. Ángel Ayala, a sus 24 años, es uno de los campeones más jóvenes de México.
Este boxeador, oriundo de Texcoco, se coronó campeón mosca de la FIB el 10 de agosto de 2024 al derrotar al filipino Dave Apolinario con un contundente knockout en el sexto asalto. Con un récord perfecto de 18 victorias y 8 knockouts, Ayala es un nombre a seguir de cerca en los próximos años, ya que su talento y determinación lo convierten en una promesa sólida del boxeo mexicano. Estos campeones mexicanos representan la fuerza, el talento y el corazón del boxeo. Desde veteranos consagrados como Canelo Álvarez y el zurdo Ramírez, hasta jóvenes promesas como Ángel Ayala y el Rayo Valenzuela, todos llevan consigo el orgullo de una nación que respira boxeo. ¿Qué nos deparará el 2025 para estos gladiadores? Se empieza el 2025 con 7 campeones mundiales. ¿Crees que el próximo año se cierre con más campeones? ¿Quiénes son los próximos boxeadores mexicanos que se coronarán en el 2025?